Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Encuentro Secretario General de la OEA, Berta Vallé y Victoria Cárdenas. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de la Contraloría General de la Unión de Brasil. CIM y Cumbre de las Américas presentan miradas vitales para las mujeres. Consejo Permanente celebró el aniversario del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 244 presos políticos, de los cuales 231 son hombres, son 13 mujeres, 115 civiles, 129 militares, 243 son adultos y un adolescente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con Berta Vallé y Victoria Cárdenas para hablar sobre sus esposos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y su lucha por los más de 190 prisioneros políticos en Nicaragua. Todos deben ser liberados inmediata e incondicionalmente, dijo Almagro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de la Contraloría General de la Unión de Brasil, Wagner Rosario. Durante el encuentro dialogaron sobre los desafíos y las oportunidades de Brasil y el hemisferio en general en los ejes centrales del sistema interamericano: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral. La Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA y la Cumbre de las Américas presentan Miradas Vitales para las Mujeres, un espacio de reflexión para abordar los 5 ejes de la 9ª cumbre desde un enfoque de género interseccional, con mujeres activistas, académicas y políticas. En el marco de la 9ª Cumbre de las Américas, a realizarse en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, desde la Secretaría de Cumbres y la Comisión Interamericana de Mujeres te presentamos Miradas Vitales para las Mujeres, un espacio de reflexión con mujeres activistas, académicas, políticas y lideresas, donde abordaremos los temas centrales de la cumbre con un enfoque interseccional y con perspectiva de género, que todos los países del continente americano y el Caribe deberán de asumir como parte de la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Comenzamos. Durante la pandemia, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus empleos para asumir la carga de trabajo no remunerado de cuidados en el hogar, exacerbando la feminización de la pobreza. ¿De qué manera podría fomentarse la corresponsabilidad por los cuidados para lograr la autonomía económica de las mujeres y enfrentar la pobreza? Esto es un tema que tiene que ver con el hecho de que por parte de parejas de hombres, familias, por parte del sistema patriarcal de la educación, entonces simplemente muchos hombres no toman cargo de una cantidad de cosas porque no se les enseña que deberían. Esto, por ejemplo, es muy visible en el tema de la publicación de papers de investigación de ciencia, que en la pandemia los hombres se fueron a casa, las mujeres también nos fuimos a casa, y los hombres publicaron más y las mujeres publicamos menos. ¿Por? Pues porque en casa esos hombres no están tomando la labor de casa porque no se les enseñó, con el rol dominante del hombre como el que no se encarga de la casa. No solo que con manos libres deja que las cosas mágicamente sucedan, y entonces pues por consecuencia esto y por millones de otras fuentes de violencia te topas tú que por supuesto que a las mujeres se les pone la doble carga de cuidar casa, hogar, familia y su trabajo, no, mientras que los hombres no están alzando ambas pesas, por así decir, ¿no? Y entonces, ¿qué hace falta acá? Que del lado de todo aquello consecuente de gente que colinde, conviva o comparte espacios con mujeres, hagan más, básicamente. Presentación del profesor de Derecho, decano emérito Claudio Grossman, al Consejo Permanente de la OEA en la celebración del aniversario del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. El tema que nos convoca hoy, el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional,
es esencial desde muchas perspectivas para las Américas en su conjunto. Voy a hacer referencia, en primer lugar, a un tema general, el valor de decidir temas sobre la base de criterios jurídicos, los aportes del derecho interamericano al derecho internacional, el impacto a nivel mundial, los temas de difusión y un par de propuestas cuando en este momento estamos celebrando lo que se ha logrado. En primer lugar, hay que notar que decisiones se pueden adoptar de acuerdo a distintos criterios. Una puede ser la correlación de fuerza. ¿Quién lleva más elementos de carácter militar, económico o político a la adopción de decisiones? La otra, sobre la base de distintas concepciones de justicia o moralidad. Y hay una tercera posibilidad, que es decidir de acuerdo a cuestiones de carácter, a criterios jurídicos. No hay una distinción total, hay elementos de poder y fuerza y de carácter moral en el derecho, pero el derecho forma una categoría autónoma y el derecho moderno aspira en esa categoría autónoma, que incluye la autodeterminación, la provisión de no intervención, el principio de la igualdad soberana y los derechos humanos, a medir a todos con la misma vara. Y eso es una contribución a la toma de decisiones que tenga en cuenta valores importantes de dignidad humana. Entonces hay que valorar, cuando estamos hablando del derecho, estas características del derecho moderno vis-a-vis otras posibilidades de adopción de decisiones. Esta opción, por las características del hemisferio de decidir sobre bases normas jurídicas, ha tenido una extraordinaria importancia en la región. En el ámbito de los derechos humanos debemos destacar la importancia de la Declaración Americana de Derechos Humanos, de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada 6 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Adicionalmente, una contribución valiosa de la región que fue cristalizada en la Declaración Americana fue el principio de no discriminación. En el hemisferio hubo una tensión entre dos principios. Uno era el de la protección a los extranjeros, estándar mínimo, tienen derecho a ser tratados de cierta manera, y la posición de América Latina que decía los extranjeros tienen derecho solo a no ser discriminados. Pero ambas teorías no daban derecho a los habitantes de la región que no fueran extranjeros. Y una cuestión importante en la tensión creativa de ambas teorías, del minimum estándar y no la discriminación, fue llegar a un acuerdo expresado en la Declaración Americana que en todas disposiciones dice algo que es fundamental. Señala, todas las personas tienen derecho a no ser torturados. Todos tienen la aspiración, tienen derecho a un nombre. Todos tienen derecho a una vida digna. Y eso es una conquista esencial de la civilización. En esta medida, el hemisferio jugó un rol importante en llenar un vacío jurídico que existía hasta ese momento. Otra contribución importante en la región fue el principio de la no intervención y su combinación relativamente reciente con la protección de la democracia como dos vertientes, dos alas de la dignidad humana. Este principio está vinculado a las doctrinas que llevan el nombre de Carlos Calvo, Luis María Drago, la Convención Drago-Porter, la Carta de la Organización de Estados Americanos. Estos principios, como la Declaración Americana, tuvieron un carácter de aspiración y hay numerosas instancias de violaciones y violaciones a los derechos de los hombres, las mujeres del hemisferio, instancias de violación también del principio de no intervención. Pero evitaron la existencia de un vacío jurídico y contribuyeron a la movilización en reclamar el cumplimiento del derecho. El derecho interamericano dio también importantes pasos en la configuración de normas relativas a la reparación universal, centrada en las víctimas, que no es solo esto un tema de reparación económica, sino medidas de satisfacción y no repetición, en la que Augusto Antonio Cansado Trindade jugó un rol
tan importante desde el Instituto Interamericano, la Corte Interamericana y además la Corte Internacional de Justicia. Uno de los gigantes de nuestro tiempo proyectó al hemisferio en esa dirección. Hay muchas otras contribuciones que ha dicho Mónica Pinto, pero yo quisiera no terminar esto sin decir, para cumplir con el tiempo, agradecer a Jean-Michel Arrigui por la difusión esencial, los programas que ha iniciado y a la OEA en su conjunto, y lanzar dos ideas. Porque cuando estamos viendo el pasado, tenemos que ver qué hacemos para forjar el futuro. La primera es la necesidad de ampliar la capacidad del derecho internacional en la educación. Me parece que hay que crear una instancia del intercambio de estudiantes en la región, sobre la base de hacer una organización universitaria hemisférica que permita el intercambio de estudiantes del norte y del sur y entre las distintas regiones con la necesidad de satisfacer algunas obligaciones. Por ejemplo, ofrecer la capacidad de enseñanza a 3, 4 personas. Y la segunda idea es colaborar con otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional de las Naciones Unidas en la promoción del derecho y en este caso el derecho internacional. El día 26-27 estamos haciendo, por ejemplo, un tema, el alzamiento del nivel del mar. Y creo que sería muy importante que el Comité Jurídico Interamericano hiciera un estudio de la práctica de las Américas en esta dirección. La protección de los derechos humanos, de la estabilidad y qué hacer con las líneas de base, por ejemplo. Posiciones en que la América Latina y la América en su conjunto han tenido un rol esencial. Quiero agradecerles nuevamente la invitación y creo que sobre la base del pasado tenemos un camino por recorrer inspirado en la necesidad de la promoción de valores de dignidad humana para alcanzar el mundo en que todos queremos vivir. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.